Buenos días. Quise pararme de una vez para estar cercano al computador y a la presentación de mis imágenes, aunque la imagen, la primera imagen no es de mi autoría, pero es para hablar de la memoria en Colombia, una guerra de, digamos, poco más de 60 años. Me pregunté ayer si esta presentación la iban a transmitir y le dije que no. Me dijo, cuídese mucho, mijo, cuídese mucho con lo que dice. En Colombia, ante plenaria de Senado y Cámara, dijo cosas que son muy delicadas. Y le prometí que iba a tratar de ser tan tranquilo para hablar, para llegarle a la gente no solamente a su cabeza, sino también al corazón. Porque eso es lo que he tratado de hacer desde mi trabajo fotográfico. Un trabajo que durante 25 años, desde que era estudiante, ha tratado de contar la historia del país con la mayor honestidad y con el ánimo de generar la reflexión entre la gente, no el de generar odio en un país en el que, sobre todo en el anterior mandato del anterior presidente Uribe Vélez, nos quisieron dividir entre buenos y malos, entre terroristas y amigos del gobierno. Entonces, digamos que esta presentación aquí hoy tiene, digamos, todo un sentido para mí en la medida en que el día que hice la presentación en el Congreso era el Día de las Víctimas. Y de 200 senadores y representantes que deberían estar escuchando, creo que al final habrían 70 u 80. Escucharon con atención, escucharon con respeto. Ojalá que esas palabras les hayan calado hondo y que las personas que hoy están aquí también de la universidad entiendan que tienen una responsabilidad, y sobre todo lo digo por las personas de Colombia, quienes se están preparando aquí académicamente y que seguramente después van a las universidades colombianas o a trabajar en instituciones públicas, y que entienda que tienen una responsabilidad política, que tienen una responsabilidad ética con ese país y con su gente. Los títulos en un país como el nuestro son muy importantes, pero el más grande título que uno debe tener es ser una persona honesta. Y muchas veces personas que salen a prepararse al exterior de Colombia, llegan al país y cogen las mismas mañas políticas de nuestros gobernantes, que son los que han tenido sumidos a Colombia en una tragedia constante y continua. Porque lo que les voy a hablar hoy aquí, les voy a mostrar en fotografías, no solamente es producto de unos señores que echan bala, es producto de una clase gobernante que ha sido en su gran mayoría corrupta, mezquina, infame, porque lo han gobernado para beneficiar pequeños grupos políticos y económicos. Hay excepciones dentro de nuestra clase dirigente, hay excepciones. Pero Colombia no hubiera llegado a vivir la tragedia humanitaria que se vivió sobre todo en las 2 últimas décadas, si no hubiera sido por ese lastre o por ese desastre en el que nuestras clases políticas lo llevaron. Y utilizo la imagen del Cristo campesino porque es la imagen, digamos, más emblemática de la violencia de los años 50, después de la muerte de Gaitán. Esa imagen anónima que apareció en un informe que trabajó el profesor Eduardo Umaña, un
sacerdote, Guzmán Campos, y otro investigador a la que mucha gente acopió imágenes y testimonios y quedaron como memoria de un país que se había desangrado y donde los principales perdedores habían sido los campesinos. Uno dijera, tendría que decir, ¿por qué no es parte de nuestra historia? ¿Por qué no es parte de nuestra educación todo eso que pasó en donde el bipartidismo desde el poder asusó para que la gente se matara por colores rojos y azules, matando a miles y miles de personas, expulsándolas a las ciudades, y no hace parte de nuestra memoria, de nuestra reflexión, de nuestra historia? Y como no ha hecho parte de esa reflexión de la violencia colombiana, seguimos décadas y décadas después reproduciendo las mismas historias hasta llegar a lo que les dije ahora. Exterminar de alguna manera un partido como la Unión Patriótica, exterminar a periodistas porque hacían crítica o también porque hacían reír, como le pasó a Jaime Garzón, a sacerdotes, a misioneras, sindicalistas, maestros. Y en una espiral de violencia donde las FARC y el ELN, organizaciones que decían luchar por el pueblo colombiano, también terminaron volteando esas armas contra el pueblo y asesinando a personas que decían defender. Entonces, para hablar de ese Cristo campesino y para que ustedes entiendan, a veces yo quisiera que cada fotografía y cada historia del país se pudiera contar de la siguiente manera, con un seguimiento preciso y durante varios años, porque a veces ustedes dirán, ¿dónde suceden los hechos en Colombia? Y muchos de los que están aquí, así sean colombianos, no saben dónde suceden a veces las grandes tragedias. Uno se da cuenta en la ciudad, seguramente sí, si estalló una bomba, si hay un atentado, que por fortuna cada vez se dan menos, pero cuando pasa en el campo, que son los que han perdido toda la vida en Colombia, no solamente la vida y la tierra, entonces traigo estas imágenes es para que ustedes entiendan la magnitud de esa guerra. Algunos, iba a hacer esta claridad, ninguna de las fotografías que ustedes van a ver aquí hoy, la única que no es mía es la anterior, el Cristo campesino. No había nacido cuando eso. El resto de fotografías son de mi autoría y ninguna es parte de un montaje periodístico o del Photoshop. Soy un poco dinosaurio y poco lo sé manejar. Así que lo utilizo básicamente para hacer la limpieza de las fotografías, pero para poder contar esta historia de esta manera. ¿Dónde puede suceder un hecho? Y uno de los más trágicos de Colombia fue en Bojayá en mayo del 2002. Y ustedes me dirán, ¿Bojayá dónde es? A media hora de Medellín, en una avioneta a 280 kilómetros por hora. Si fuera en un avión, en un 320 de estos modernos, de los Airbus, uno llegaría en 8 minutos desde la ciudad de Medellín. Pero en una avioneta lenta, 30 minutos. Si va a Quibdó, 10 o 12 horas por tierra y luego 3 horas por el río en un motor veloz o en una lancha con 2 motores. Rápidamente, la población de Bojayá es la que está acá en la parte izquierda, al lado derecho al fondo Antioquia. Chocó, Antioquia, Vigía del Fuerte, separados por su vaso comunicante principal, el Atrato. Se ve la entrada a la ciénaga de Bojayá en medio del pueblo, abajo de Bojayá, en la parte superior, al lado izquierdo, el río Bojayá. Ahí en el año 2002, una de las peores tragedias de Colombia, 79 muertos al interior de una iglesia, combate de paramilitares con militares, una tragedia que se pudo prevenir, había alertas tempranas, tropas se acumulan, un pueblo que tenía lo siguiente, en el año 96-97 los paramilitares entran por el Atrato,
se toman las cabeceras municipales de los principales municipios, todo eso se hace en complicidad con el ejército colombiano. En el año 97 se desarrolló una operación militar que se llamó la Operación Génesis. Yo hice un libro con los jesuitas en Bogotá que se llamó Relatos e Imágenes del Desplazamiento Forzado, que habla de eso. Les estoy haciendo un poquito de contexto histórico para que entiendan de qué les voy a hablar hoy. Entonces eso estaba en manos de grupos paramilitares. En el 2000 la guerrilla entra de la manera más brutal a Vigía y Bojayá, asesina policías, secuestra policías, mueren civiles, y entre el 2000 y el 2002 la guerrilla dominaba. En el 2002, en abril, cerca de 250, 300 paramilitares entran por el río y también llegaron por aire, saliendo desde aeropuertos que controla policía y ejército, como es el aeropuerto de Quibdó, y llegaron a estas poblaciones. La guerrilla no estaba, o huyó y se fue. Como todo está lleno de paramilitares, la guerrilla bloquea el río en la parte alta y en la parte baja para que no entre alimento. Y la Iglesia, Naciones Unidas, Defensoría del Pueblo en Colombia, dijeron: aquí va a pasar una tragedia. Hicieron en Colombia algo que se llama alertas tempranas para que las autoridades actuaran. No hubo tal. Conclusión: los combates empezaron el 1 de mayo del 2002, 24 horas después. La gente estaba encerrada en una iglesia. Y en el interior de esa iglesia cayó una bomba de las FARC, un cilindro de gas cargado con metralla. Murieron 79 personas y decenas quedaron con heridas en su cuerpo, pero especialmente en el alma. Yo fui el primer reportero gráfico en llegar y llegué 3 días después de la tragedia a documentar ese hecho. Y me tocó ver sacar los muertos de esa iglesia y acompañar el sepelio en el que solamente 12 hombres negros de guantes blancos y tapabocas cumplían con esas labores. La lancha que ustedes ven en la parte inferior lleva algunos de los cuerpos que murieron al interior de la iglesia, y viene el éxodo de la comunidad, el dolor, la zozobra, un pueblo que no tenía lágrimas, porque lo que estaban era en medio de la guerra. Llegué y todavía había combates. El resto de la prensa colombiana llegó 3 días después en helicópteros con el ejército. La tragedia en la iglesia fue el día lunes, fue el jueves, 2 de mayo. El día 6, en un pueblo vecino, cuando el ejército está intentando entrar, había mucha guerrilla concentrada en la población, en los pueblos, en los alrededores de los ríos, o en este caso alrededor del Atrato. Y la guerrilla, de una manera infame, se escondió detrás de las casas de los campesinos en una población que se llama Napipí, pertenece al municipio de Bojayá. Le dispara al ejército, camuflándose detrás de las casas, los civiles escondidos, aguantando. Con banderitas blancas estaban las casas del pueblo por todo lo que se había vivido. Entonces le disparan al ejército y el ejército responde, sabiendo que era un pequeño caserío. 3 civiles quedaron heridos, quedaron agujeros en las escuelas, en las casas, 3 personas quedaron heridas. Solamente, eso fue cerca de entre 5 y 5 y media de la tarde el combate, no se podía navegar. En Colombia hay muchos lugares en donde no se puede uno movilizar después de las 6 de la tarde o antes de las 6 de la mañana, y sobre todo en zonas de confrontación, en zonas donde hay dominio de un grupo o de otro, entonces le prohíben a uno movilizarse. Se los digo y me disculpan que sea un poco detallista a veces en algunas cosas, pero es que muchas de las personas que están aquí, que se están educando, vienen de Bogotá, Medellín o Cali y no conocen su país. Huertina, la mujer que está ahí, a orillas del río Atrato, muerta,
Estaba escondida en su casa, tirada en la cocina con su esposo y sus 2 hijos. Una bala le entró por la cintura, pero no, después de que pararon los combates, ya no se podía navegar por el río para llevarla hasta un hospital cercano. Si es en lancha rápida, se va, una lancha con 2 motores, se va en 10, 15 minutos. Si es en una lancha lenta, como la que tiene un campesino, se demora 2 horas. Hubertina al día siguiente, cuando sale a vigía, con su esposo y las otras 2 personas heridas, y un vecino que los acompañó en el recorrido, Hubertina no llegó con vida a Vigía del Fuerte, Antioquia, al hospital. Su esposo, Aniceto, que es el hombre que está aquí, Laura, unas monjas, rápidamente pidieron irla a enterrar cerca a Vigía, en medio del bosque. El llanto de Aniceto es un llanto que debería de retumbar en la memoria de todo un país, porque es el llanto de los campesinos, hombres y mujeres de Colombia en zonas de conflicto, que muchas veces tienen que enterrar a sus familiares en medio de la soledad y del bosque, sin que un país sepa lo que ha sucedido. Aniceto, enterrando a su mujer en Vigía, decía: ay hombre, ¿yo qué le voy a decir a mis hijos si yo traía a su mamá viva? Esa imagen, que es el símbolo del libro que acabo de publicar, Mirar de la Vida Profunda, es el bote en el que llevamos a enterrar a Hubertina Martínez. Y es el bote que siempre ha levantado en Colombia los campesinos y la gente que vive en zonas de guerra. He visto a las mujeres y a los hombres del Cauca, de Putumayo, a la gente de la costa colombiana, a negros e indígenas, siempre pedir la paz. Pero es que movilizarse por la paz en Colombia, eso no es historia de los periódicos. De eso no se dan cuenta los empresarios y de eso mucho menos la clase política que gobierna desde Bogotá. Pero desde las ciudades a veces aplaudimos la guerra y a los guerreros, especialmente a los de la extrema derecha. Recuerdo al país aplaudir rabiosamente a Uribe pidiendo la guerra y acabar con la guerra. Pero acabar con la guerra aplastando no solamente a los guerrilleros, sino también aplastando a quienes a veces desde el periodismo, desde la academia, como pueden ser ustedes, desde la defensa de los derechos humanos, nos oponíamos a que siguieran comprando helicópteros, haciendo la guerra de la mano de Estados Unidos, de Israel, de Inglaterra, porque sabemos lo que la guerra significa en pérdida de vidas para los campesinos. Es que vivir cómodo en una universidad colombiana o extranjera, y me disculpan que sea un poco fuerte con lo que les estoy diciendo, o vivir en una oficina o vivir cómodo en un apartamento, es muy sencillo. Cuando uno no sabe que la gente allá en muchas regiones de Colombia y durante años, y les estoy hablando, y por eso la imagen del Cristo campesino, desde hace 50 años están pidiendo la paz para ese país. Y entonces vienen las imágenes del dolor en esas poblaciones. Estas imágenes, les dije que no había lágrimas en Bojayá, es verdad, yo no vi llorar a nadie en Bojayá, porque la gente lo que quería era saber cuándo iban a parar los combates. La gente se tuvo que desplazar. Un mes después apenas pudieron llorar sus muertos. Un mes después, porque no pudieron asistir al sepelio, porque ese sepelio se hizo en medio de la soledad, les dije, 12 hombres negros de guantes blancos. Y un mes después en Quibdó, las familias desplazadas hicieron un ritual con cantos, alabaos y gualíes para despedir a sus muertos. Muertos que quedaron, digamos, en medio de identificados solamente con números, hasta que fueron ya posteriormente identificados con las pruebas de ADN. Y una iglesia, como la iglesia del Chocó, la diócesis, con unos sacerdotes, que luego trabajaron en tela con las comunidades haciendo memoria, los nombres de las víctimas hechos sobre tela, con las misioneras agustinas.
Y entonces yo cuando sigo caminando o recorriendo en bote en ese Chocó, digo, si ese país, si Eugenio Palacio con su pequeña niña huyó de Bojayá y el día de retorno, 4 meses después, en septiembre del 2002, viene retornando y en el retorno viene con una hija que nació en medio del desplazamiento. La bautizó como Patricia. Va en un bote que se llama El Niño Chévere. Va retornando con su comunidad, esperanzado en que no vuelva a pasar la peste de la guerra sobre ellos. Y los pueblos vecinos los saludaban. Es el día del retorno a Bojayá después de la guerra. Ese es el bote, El Niño Chévere. Salimos a las 7:30 de la mañana y como es en un bote lento, 12 horas después estamos llegando a la población de Bojayá. Así, esa que les dije que quedaba media hora de Medellín, en avioneta. Y en el lugar donde ustedes vieron ahora el Cristo mutilado, ese Cristo despedazado, prendieron velas, oraron y danzaron, donde 4 o 5 meses antes habían recogido a sus muertos. Esa es la esperanza de ese país. Esa es la fe, porque esas velas están simbolizando de alguna manera no solamente las vidas que se perdieron al interior de esa iglesia, sino la esperanza de un pueblo negro que quiere vivir en ese territorio, que no se los arrebaten los señores que saben arrebatar la tierra para sembrar palma africana o para hacer proyectos agroindustriales que no van de la mano de las comunidades, sino muchas veces de las empresas. Y la naturaleza de alguna manera es sabia y vuelve a surgir donde hay guerra. Es una imagen en una de las construcciones de Bojayá, el comando de policía. Pero al final miren esta última imagen, un poquito como la misma comunidad, al lado de la escuela, perdón, al lado de la iglesia estaba la escuela. Las construcciones del cemento en el pueblo eran el comando de policía que ustedes vieron ahora con las plantas. Pero cuando digo de cemento son los muros, no los techos. La gente se protegió dentro de la iglesia porque los muros eran de cemento. La bomba entró por el techo, que eran tejas de zinc. Las otras construcciones que tenían cemento eran muros, la escuela, la iglesia, la casa cural y el hospital. Por eso se protegieron allí. Enseguida de la iglesia en la escuela hicieron este mural que son 3 momentos. Si ustedes lo miran de izquierda a derecha, es la gente viviendo, pilando el arroz o el maíz, pescando. Hay comunidades indígenas. Hago esto un poco para que puedan como entender. Indígenas, negros, el hombre que construye su casa, los niños y niñas que van a la escuela. Y la otra parte del mural es la tragedia y la gente huyendo. Así como ustedes vieron ahora, las banderas blancas, la gente saliendo de la iglesia con banderas blancas y huyendo. La muerte está representada con flores. Flores que van al río y que los campesinos retoman para pensar en un tercer acto que es el pueblo reconstruido y en paz, con un sol radiante, con gente que danza, con mujeres que lavan a orillas del río tranquilas. Para mí eso es arte. Yo lo único que hago es clic con la cámara. Eso fue lo que aprendí a hacer. Hice 6 fotografías que luego junté para contar. Y sabiendo que habían prometido un lateral. Pero inmediatamente se levantan senadores, políticos, analistas y gente que trabaja desde la academia y lo que dicen es guerra y armas. Acá que deben de acabar, bombardear. Señores, por eso se está negociando. Qué dolor decirlo,
pero para eso se está negociando, para acabar esa peste de la guerra, para que no mueran más soldados, para que no asesinando más campesinos, un grupo o el otro, porque yo he visto matar, no he visto matar, he visto los muertos, soldados, militares, guerrilleros, paramilitares, pero sobre todo población civil, en un país donde no respetan el cuerpo de los animales, mucho menos el de mujeres, en un país en el que apenas estamos hablando de violencia sexual, de violencia contra las mujeres y también contra hombres. Y me tocó hacer fotografías como esta de una niña en la ciudad de Medellín violada por 4 o 5 paramilitares. Y no solamente le escribieron en su brazo, le quemaron cigarrillos en las piernas y le hicieron cortadas así en sus muslos, en sus brazos y en su seno. Le hicieron ese tipo de dibujos. Yo me demoré más de 2 años para publicar esa fotografía. Todo eso, cada fotografía de las que yo le estoy contando aquí, merecería una charla de media hora o 1 hora para poder contarles a ustedes el contexto. Difícil para un hombre como yo, que ha caminado, digamos, durante 20 años, y estoy contando los de la academia, 25, resumir el país con estas imágenes, en donde los niños terminaron vistiendo los muertos, en poblaciones donde a veces eran los paramilitares los que iban y asesinaban a campesinos como Eduardo Salazar y lo acusaban de cómplice de la guerrilla. 5 años después, cuando el pueblo está en manos de los paramilitares, vienen y matan a los campesinos y le dicen, usted, Cielo Giraldo, al lado estaba su hermano, que se llamaba Ángel. Hagan un ensayo sobre eso, los de ciencias sociales, los de filosofía. Cielo y Ángel Giraldo, asesinados por las FARC, acusados de colaborarle al ejército o a los paramilitares. 15 personas más fueron asesinados junto a ellos. Había una mujer en embarazo, 2 abuelos, uno de ellos con demencia senil. Tragedias como las de Segovia, donde murieron 78 personas, Machuca, ocasionada por la guerrilla del ELN. Dinamitó el oleoducto, se derramó el petróleo, el pueblo se llenó de gas, alguien posiblemente encendió un cigarrillo a las 12 de la noche, alguien encendió un bombillo, un tizón de leña en una casa cocinando. Todo explotó. Yo llegué a ese pueblo y encontré 35 personas calcinadas dentro de la iglesia. El resto de personas, hasta completar 78, es porque se fueron muriendo lentamente en hospitales de Antioquia. Masacres como la del Aracatazo contra simpatizantes de la UP, hecha por los paramilitares en el Urabá, San José de Apartadó en el 2005, 8 campesinos asesinados por ejército y paramilitares. Ejército, Brigada 17 de Urabá, año 2005. Y voy a hacer, así me coma, digamos, un poquito de tiempo con esto. No le dará vergüenza al anterior presidente de Colombia estar pidiendo que se acaben los diálogos. La masacre de San José de Apartadó, de la que tengo muchas fotografías y sobre la que podría hablar 2 o 3 horas acá. Fui el único periodista que documentó esa historia, el único que fue a caminar y a buscar los muertos en las montañas. Se hizo en febrero del 2005 y estaba en negociaciones con los paramilitares. ¿Fue algún periodista a cubrir la masacre? No, ninguno. Un independiente como yo. No estaba Caracol, ni El Tiempo, ni El Espectador, ni Semana, ni Cromos, ningún medio. 8 personas asesinadas y no eran combatientes, no eran soldados, eran campesinos y había 3 niños. Había un niño de 18 meses de edad que se llamaba Santiago, su hermanita Natalia de 5 años, había otro niño de 11 años y fueron degollados. Y sus papás, algunos fueron mutilados por completo. Si yo les mostrara esas fotografías, ustedes se horrorizarían y dirían, ¿qué fotógrafo? Y me dirían a mí, ¿qué sensacionalismo?
Yo les tendría que decir a ustedes, no, señores y señoras, o no, colegas, es testimonio y es memoria en un país que no la tiene. Y ese crimen se lo achacó inicialmente la Fiscalía y el gobierno y el propio presidente, se lo achacaron fue a las FARC. Y a mí, un general de la República, o a mí no, se lo dijo a otras personas, yo publiqué esa historia y por fortuna el Tiempo me la sacó 2 páginas un domingo, contando ese doloroso hecho de San José. Yo no vi matar al ejército ni a los paramilitares, pero sí recogí pruebas y testimonios de que ellos estaban en el día del crimen, y encontré grafitis en casas de campesinos hechos por el ejército colombiano, y encontré al ejército cuando en Bogotá los ministros y la gran prensa decían que el ejército no estaba en la zona y estaba a 2 días de camino. Así que las fotografías y el testimonio de un periodista son muy importantes para narrar la historia de un país como el nuestro. 2 años después, un capitán del ejército, Guillermo Armando Gordillo, confesó su participación en el crimen y dijo cómo habían planeado y habían obtenido desde Bogotá la autorización para ir con acompañantes. El ejército iba con acompañantes. Los acompañantes eran paramilitares del bloque Héroes de Tolobá. En Colombia, los campesinos no los llaman acompañantes, los llaman el ejército con sus primos hermanos, los paramilitares. Pero si ese capitán y en la fiscalía no hubiera investigado y no hubiera tenido las pruebas como las que yo documenté, ese crimen seguramente se hubiera quedado en la impunidad. Pero ese militar confesó y dijo, él está condenado. Por confesar, le rebajaron la condena de 40 años a cerca de 20. Hoy hay 5 militares, hay como 8 paramilitares condenados por ese crimen, pero ese capitán del ejército dijo, tienen que condenar a la gente que desde Bogotá autorizó, y hay generales. Pero vaya para arriba para ver qué es lo que pasa en Colombia. Testimonio de secuestros. Yesid Gómez, secuestrado por el ELN, lo están liberando. La historia es muy larga y muy dolorosa, así que les estoy mostrando ya unas imágenes muy rápidas para dejar que haya por lo menos, no sé si 3 o 4 preguntas, pero quiero mostrarles estas imágenes del dolor de ese país pluriétnico y multicultural que les narraba ahora. Voy a saltarme un poco algunas imágenes para mostrarles a ustedes cómo huye la gente en nuestro país en esas montañas, a pie, en barco, a caballo. Y si se detallan un poquito, fíjense cómo van ahogándose las gallinas en medio de los ríos, Santo Domingo. Cómo huye un campesino con su hija, Misael con Karina. La niña se llama Karina, lleva los pies en el aire. Siempre me acuerdo de la fotografía para demostrar que a veces en las carreras de caballos, que los caballos llevaban 4, en algún momento tenían los 4 pies y volaban. Yo he visto volar a los campesinos colombianos huyendo con sus pertenencias, y al mismo hombre que lleva la nevera lo veo huir sacando los cerdos. Misael con nevera, y el país ausente. Los medios de comunicación muchas veces ausentes. La academia muchas veces ausente. Así de sencillo. Y por eso les digo, y aplaudamos la guerra. Los campesinos a orillas de carretera con sus perros esperando que alguien los recoja, con sus cerdos, en Mapiripán con sus gallinas también, o a los Nucac Macú, lo último que teníamos de una comunidad nómada, con sus micos en las montañas. Me da pena pasar estas imágenes tan rápido. Cada pueblo
y cada comunidad debería de contarse la historia con detenimiento, con el respeto que merecen las personas y la historia de nuestro país, porque ver el dolor en un niño de 6 o 7 años, con la tristeza y toda la historia de la humanidad y de infamia acumulada en su cabeza, tendría que sacudirnos. Ubadel Padilla, indígena zenú, desplazado. Lady Gallego, también, Vereda La Esperanza. Voy rápidamente a los actores armados, surcando las montañas. ¿Quiénes son? Guerrilleros, paramilitares, soldados. En un país como el nuestro y en las guerras, uno no termina sabiendo quién es el que camina. Utilizan los mismos uniformes, las mismas armas. La industria de la guerra muchas veces le vende a un grupo y le vende al otro. Y eso deja réditos económicos y plata que se queda acá, se queda en Europa, se queda en Suiza, en fin. Pero la guerra es infame. Y ahí camuflada entre las montañas o en la ciudad. Año 2002, cuando los paras se tomaron la ciudad de Medellín. Una guerra multiplicada como espejos de agua, en donde cielo, mar y tierra se invadió por la guerra. Una guerra que a veces hacen niños que deberían de hacernos llorar. Un país con la capacidad de amar o con la capacidad de odiar, y en donde la enfermedad mental de la que les decía ahora nos lleva hasta ponerle uniformes a los animales. Y en esa espiral de violencia o de personas que dicen eran colaboradoras de la guerrilla, les ponen perros pitbull, pero también jaguares. Cerca a Caucasia, Antioquia, uno de los comandantes paramilitares tenía un león, pero a los campesinos colombianos la gente no les creyó. A los periodistas nos decían que inflábamos las noticias, y el otro presidente, el anterior, decía terroristas, amigos de las FARC. Yo dice, por Dios, simulándolo a él, pero por Dios, le diría yo, estos ojitos han visto todo ese dolor, y por eso lo tengo como testimonio para que nunca más sucedan los hechos, parte de nuestra memoria, para que sean parte de nuestra reflexión en un país mayoritariamente católico, donde todos, absolutamente todos, guerrilleros, paramilitares, soldados, utilizan la misma simbología. Estoy pasando ya muy rápido para ir terminando y pasar a unas imágenes de la resistencia. No crean que los ojos se hicieron para la guerra, los ojos, los míos y los de ustedes, pero yo he visto marchar ese país pidiendo porque nuestros. No queremos que hayan más Jaime Garzones ni periodistas de regiones asesinados, matado por paramilitares en complicidad con el DAS colombiano. Y las mujeres salen a marchar en contra de la guerra porque saben que ellas son las que terminan pagando las consecuencias de la guerra. Son las mujeres las que tienen que sacar sus hijos adelante. Son las mujeres las que tienen que educarlos y trabajar a veces la tierra, donde los demás sembraron odio y metralla. Vi marchar a la gente diciendo, después del asesinato de los diputados, esta marcha no es uribista, es de los amigos del acuerdo humanitario, la salida negociada al conflicto, pero ¿quién escucha en Colombia? En Granada, donde vi el pueblo destruido y la gente marchando. Una mujer se casó el mismo día a las 5 de la tarde. Estaban buscando los muertos entre los escombros. Y Beatriz García y Óscar Giraldo no pararon su boda. La misma bandera que ustedes ven ahí es la que está al fondo, en el atrio tirada. Y con una frase, esa fotografía es tomada el 9 de diciembre del 2000. La guerra la perdemos todos. Ayudemos todos a construir un proceso de paz. Puedo parar la charla aquí. Si hay alguna pregunta y me dejan ahorita terminar con 7, 8 fotos que me faltan sobre la noche y las estrellas, pero ese es el país que nosotros necesitamos. Una guerra
donde las mujeres, donde los niños puedan ir a pescar y puedan bañar sus muñecas en las orillas de los ríos. Estas imágenes que ustedes están viendo acá son en los mismos lugares de la guerra. Son imágenes que nos hablan de un país que no pierde la esperanza. La esperanza en el campo no se pierde. La esperanza no se pierde ni con la poesía ni con la música, porque en ese territorio colombiano la gente aspira a que el arco iris siga iluminando sus vidas. Ese territorio, esa imagen es tomada frente a la iglesia de Bojayá. Los campesinos colombianos merecen caminar sobre flores amarillas de Guayacán, pescar en sus ríos y no ver bajar más cadáveres. Los indígenas que habitan a 2 días de camino, los de Jaiducamá en Ituango, Antioquia, algún día esperarían que un investigador de Harvard, colombiano o extranjero, fuera hasta allá caminando, no con miedo porque hay una mina antipersonal, no con miedo porque lo van a secuestrar, sino con la dulzura y el encuentro de que se va a encontrar con un pueblo con trajes de colores. Esos son nuestros indígenas y los desconocemos, pero nos creemos blancos, descendientes de españoles. Un país mestizo y pluriétnico, con negros e indígenas, con 78 pueblos distintos. Y no vemos la hora de salir a caminar a otros lugares porque nos da miedo llegar a esos territorios. Un país donde los indígenas son tan bellos que a veces parecen, ese es un niño, y la gente me dice, ¿en serio? Si es que los niños y los hombres también tenemos derecho a ser bellos y pararnos junto a los árboles de colores y mirarlos a los ojos como los miro yo hoy aquí, o como los mira este joven, o como los mira una mujer, Diana o Sandra, en las calles de Medellín, mientras necesitamos a Superman para que vaya a volar y salve a Colombia, porque no tiene nombre ni es Clark Kent y trabaja en una redacción. Superman en Colombia es negro, Superman en Colombia es indígena, Superman en Colombia es mestizo. Le gusta bañarse en su pueblo y arrojarse desde un puente o desde ser ciudadano y entender que mi corazón y el de mi memoria van a trabajar siempre por la paz, porque nunca, nunca le he apostado a la guerra. Muchas gracias.